Buenas tardes y bienvenidos a la redacción del debate. A estas horas ya sabrán que tenemos un papa nuevo y vamos a analizar cómo va a ser su papado, cómo preveemos que puede ser su papado y cuáles son las claves de esta cara nueva al frente de la Iglesia. Lo hacemos con dos redactores del debate, Miguel Pérez Picher, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Muy bien. José Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado. Bueno, tenemos a quien era el cardenal Prevost, no sé si se pronuncia Prevost o no, porque es estadounidense, como nuevo papa León XIV. Bueno, es estadounidense de orígenes franceses, porque Prevost es un apellido francés. Lo que pasa es que es mucho más católico, digamos. El Martínez sí que lo sé pronunciar. Sí. Ese sí, Prevost Martínez. Es mucho más católico, es decir, universal que estadounidense, porque tiene, de hecho, raíces ítalo-españolas, su madre es ítalo-española, raíces francesas, ha estado durante décadas como misionero en Perú y ha sido obispo también bueno, nació en Estados Unidos, es obispo también en Estados Unidos y además ha ejercido cargos en la curia que le ha dado una visión muy universal de la Iglesia porque estaba en un puesto de enorme responsabilidad que era aquel el que elige los perfiles de obispos de todo el mundo, por tanto tiene un grandísimo conocimiento de la Iglesia universal. Sin embargo, bueno, no sé si ha llegado a sorprender muchísimo, pero no era de los favoritos. No era de los favoritos, pero tampoco ha sorprendido muchísimo. Entre otras cosas, como ha dicho José Antonio, él era prefecto de la Congregación para los Obispos, es decir, un gran conocedor de la curia, cosa que quizás lo podía distinguir un poco de Francisco, del Papa Francisco, que no había ejercido ningún cargo en la curia cuando resultó elegido Papa. Entonces, en ese sentido, tampoco ha sido una enorme sorpresa. Es verdad que había como un clima que parecía apuntar hacia un papa italiano. También hablaban de un papa africano por la fuerza que está adquiriendo la iglesia africana, que es una iglesia joven, es una iglesia pujante, con comunidades católicas muy dinámicas. Lo mismo se hablaba de la posibilidad, por los mismos motivos, de un papa asiático. Y bueno, y sin embargo, pues es un segundo papa americano, además de manera consecutiva, ¿no? El Papa Francisco argentino y León XIV estadounidense. Entonces, sorpresa, sí, sorpresa porque no es el cardenal Parolin, que todo el mundo hablaba de él, tampoco es Pizzaballa, que era todos los que estaban en la quiniela, pero con matices. ¿Y el nombre que ha adoptado es más sorprendente quizá que su nombramiento? Pues, ¿o no? Fíjate, yo ahí, bueno, el cardenal Prevost, yo la verdad lo había sacado un poco del foco porque es estadounidense, ¿no? De origen estadounidense. Entonces, digamos que había como un acuerdo tácito de que el Papa no fuera de la misma nacionalidad que la gran potencia del mundo, ¿no? Lo que pasa es que todos esos matices que apuntábamos antes ha hecho que este sea un papa pues, estadounidense, pero ma non troppo, ¿no? que diría un italiano. La sorpresa del nombre a mí me parece menor. De hecho, yo con algunos amigos había dicho, el próximo papa se va a llamar León. ¿Por qué? Pues porque tiene por delante un escenario complejo en la Iglesia Universal y complejo en el mundo. Y las cuestiones sociales que el Papa Francisco ha puesto sobre la mesa, sobre las que la Iglesia está llamada a iluminar con una doctrina concreta, no a entrar al trapo de las dialécticas políticas, sino a entrar al trapo desde su propia doctrina y también desde la doctrina moral, iluminando las cuestiones sociales, se sintetizan muy bien en un pontificado de alguien tan importante como León XIII, el Papa de la Rerum Novarum, el gran creador de la doctrina social de la Iglesia, el gran iniciador de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, después de Francisco, haber elegido un nombre de Francisco II habría sido demasiado, casi provocador. Sin embargo, al tomar el nombre de León XIII, lo que te está diciendo es, con mi propio acento, con mi propia personalidad, voy a poner sobre la mesa y sobre el mundo la luz del Evangelio en aquellas cuestiones por las que el mundo se está desangrando, ¿no? Esas problemáticas que ya ha apuntado en sus primeras palabras, de acogida a todos, todo eso tiene que ver con la inmigración, desigualdades sociales, la paz, ha hecho un fortísimo llamamiento a la paz, al desarme, y ha puesto también una frase que a mí me ha emocionado, ¿no? El mal no vencerá. Es decir, ha puesto sobre la problemática social, sobre los problemas geopolíticos, estratégicos, todas estas cuestiones de las que tanto hablamos en el día a día, ha puesto la luz de la esperanza en Cristo. El mal no vencerá porque Dios nos lleva de la mano. Me parece que es todo un programa de gobierno. De hecho, comentando estas primeras palabras de León XIV,
se puede ver ya un poco por dónde van a ir los tiros del pontificado, porque decían, bueno, eso era un cardenal muy cercano a Francisco y se apuntaba como posible sucesor como sucesor de continuidad, ¿no? Entonces, esto es como lo de antes, ¿no? Sí, es verdad, pero también con matices. Primero por los elementos externos que ya hemos visto, ¿no? Cómo ha salido vestido a saludar al pueblo. Pero luego también es cierto que ha hecho mucho hincapié en la paz, en su discurso, en un momento en el que el mundo está totalmente en llamas, con la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, ahora el intercambio de ataques entre India y Pakistán. Es un momento muy delicado para el mundo casi prebélico mundial me refiero, es bélico, casi prebélico mundial. Entonces, en ese sentido podemos decir que va a ser un papa que va a dar la cara por la paz en el ámbito geopolítico. Lo que comentaste de la acogida, también ahí podemos ver una clara continuidad con el pontificado de Francisco, que puso el acento en la acogida a los migrantes, a los últimos, a los descartados. Pero luego también es interesante la referencia que hizo a la sinodalidad, que fue un tema muy polémico también en el pontificado de Francisco. También se hablaba de que después de muerto el Papa Francisco, la sinodalidad no iba a ser un elemento tan central del nuevo pontificado. Entonces, bueno, con esa referencia podemos decir que sí, va a seguir, el acento va a seguir puesto sobre la sinodalidad, pero no necesariamente de la misma manera. Probablemente se va a cambiar el modo de enfocar esa sinodalidad. Y luego también lo hemos comentado, las palabras que hizo en español, que no hizo en inglés. Es llamativo, porque siendo un papa que viene de Estados Unidos, ha hablado en italiano, ha hablado además, ha tardado mucho en hablar, estaba profundamente emocionado. Me ha llamado mucho la atención que llevaba las palabras escritas. Los papas normalmente improvisan, dicen algo que tiene en un lenguaje... o en un mensaje corto. Sin embargo, ha sido un mensaje bastante largo y que a él le ha dado tiempo a bosquejar antes de salir al balcón central de San Pedro, ¿no? Todas esas referencias que decías, claro, en realidad lo que muestra la figura de León XIV, de Robert Prevost saliendo al balcón central de la Logia Vaticana, es que caen como espantajos todas esas caricaturas y categorías que tratamos de aplicarle a la Iglesia y que le son ajenas a la Iglesia. La Iglesia tiene su doctrina moral y tiene su doctrina social, y ambas no son ni siquiera dos caras de la misma moneda, son dos patas sobre las que se sostiene la Iglesia, y no se puede entender una sin la otra. Durante los últimos años en la Iglesia, particularmente a lo largo del pontificado del Papa Francisco, lo que hemos visto es que ha habido personas que han intentado decir que era una traición constante a la doctrina moral, lo cual es falso, y una superponderación de la doctrina social, lo cual también es falso. Con el Papa León XIV, creo que lo que vamos a ver es, tal vez de forma más sistemática, más depurada incluso, cómo la Iglesia incide en las cuestiones sociales desde su propio magisterio, desde la raíz del Evangelio. ¿Cómo lo hará? Pues veremos, ¿no? Es un hombre que es licenciado en matemáticas y es doctor en Derecho Canónico, es decir, no improvisa. Sin embargo, también ha sido párroco en Estados Unidos y en Perú. Y en Perú, ¿no? Ha sido 40 años. Ha sido misionero, ha sido prior de los agustinos, que es un cargo de gran responsabilidad, pues una de las grandes congregaciones religiosas que hay en la Iglesia, es decir, conoce la pequeña comunidad y conoce la gran comunidad. Ha tenido responsabilidades de gobierno, pero también, incluso en el Vaticano, pero también conoce la pobreza lacerante y la miseria moral que en muchos casos eso esconde, ¿no? A mí me ha gustado porque ha puesto en el centro del discurso el Evangelio, la figura del buen pastor, que es el Evangelio del próximo domingo. Ha hablado de Cristo resucitado, estamos en Pascua, y ha mostrado así, como de forma muy natural, que tiene todavía el corazón misionero, porque lo primero que ha hecho ha sido ir a su diócesis de Chiclayo, que es una de las diócesis más pobres de Perú, ¿no? Y se ha referido a los fieles que le enseñaron a ser obispo. Cuando uno aprende a ser obispo entre personas de tierra de misión, eso imprime carácter. Habéis ya dado bastantes pinceladas de
bueno, para los que se preguntan, ¿es continuista, no es continuista, cómo piensa políticamente? Lo habéis explicado muy bien, pero volviendo a esos orígenes estadounidenses, a la política, no os puedo dejar de preguntar por su relación con Donald Trump, que no era su candidato preferido, el del presidente de Estados Unidos, y tampoco parece que sea el presidente preferido del cardenal Prevost, ahora Papa León XIV, Donald Trump. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo creéis que se van a relacionar Estados Unidos y la Santa Sede? Nada, a ver, no es cierto que cuando era cardenal Prevost no era el candidato de Trump. De hecho, tuvo declaraciones que chocaban directamente con lo que es la línea adoptada por la administración Trump. Y ha publicado cartas contra J.D. Vance también, o corrigiendo a J.D. Vance. Efectivamente. Ahora bien, no es lo mismo el cardenal Prevost que luego el Papa León XIV. Entonces, todavía nos cuesta decirlo de Papa León. Efectivamente, casi tienes que tener un ejercicio de pensarlo primero. Entonces, obviamente, aquí entramos ya en el ámbito de la diplomacia, ¿no? Además, dos diplomacias muy poderosas como son la diplomacia estadounidense y la diplomacia vaticana. Yo no creo que vaya a haber un choque, obviamente. El Papa va a defender su posición, va a defender la doctrina católica, la doctrina social, la doctrina moral y también la obligación, la misión de la Iglesia de defender al débil, al pobre. Entonces, obviamente, al Vaticano, al pontificado de León XIV, no le va a gustar, por ejemplo, la política migratoria adoptada por la administración Trump, que es, no sé si tildarla de anticatólica, pero sí choca directamente con lo que es la caridad cristiana. Eso por un lado. Ahora bien, va a haber una ruptura en absoluto, es decir, va a haber unas relaciones cordiales y de colaboración en los ámbitos en los que se puede, en los que hay que colaborar, y obviamente la Iglesia va a seguir defendiendo al débil y va a seguir defendiendo su posición a favor de ayudar al necesitado, y en este caso que esos migrantes, ¿no?, que tratan de buscar una vida mejor en Estados Unidos. Yo creo que a la Iglesia le sienta muy bien una sana separación con el poder temporal. De hecho, es lo que garantiza la fidelidad de la Iglesia a su único Señor, que es Cristo, no ningún otro poder temporal. Yo esta mañana pensaba, después de la fumata negra, pensaba, y tal vez habría posibilidad de un papa norteamericano. Pensaba en torno a Prevost. Y decía, no, me respondía a mí mismo, digo, no, yo creo que no. Pero en realidad daría un poco igual, fuera favorable o contrario a Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump pasará. Los presidentes, incluso en Estados Unidos, pasan después de 2 mandatos. Y el signo político puede cambiar de forma extraordinaria. Sin embargo, el cardenal Prevost tiene 69 años, León XIV tiene 69 años. Podemos estar hablando de un pontificado bastante largo, desde luego más largo que el del Papa Francisco, perfectamente, ¿no? Puede ser de 15, 20 años fácilmente, ¿no? Y no podemos estar con una Iglesia sujeta a los vaivenes de los signos políticos, de las consideraciones políticas. La Iglesia debe defender su verdadero programa, que es mucho más elevado que las derechas y las izquierdas, porque la Iglesia no es ni de izquierda ni de derecha, es de arriba. Y el Papa León XIV lo que tiene que defender es esa sana independencia de cualquier tipo de influencia política, porque a la vez, efectivamente no es especialmente proclive a la administración Trump, pero puede haber personas contrarias en el ámbito político a la administración Trump, mismamente el gobierno español, por ejemplo, que quieran apropiarse de la figura del Papa León XIV para sus propios fines políticos o ideológicos. Y entonces ahí tendremos que salir a decir, no, es que León XIV no puede ser sometido con las cadenas de la ideología ni reducido a unas categorías meramente políticas, con una dialéctica además partidista y frentista, ¿no? El Papa León XIV es un párroco, antes hablábamos de un párroco de 1.400 millones de personas, que está llamado a ser además guía del mundo entero hacia Cristo, hacia Dios, a través del magisterio y la tradición de la Iglesia, que es su auténtico programa, el Evangelio, la tradición y el magisterio. Todo lo que se salga de ahí
a mí me parece absolutamente improbable con León XIV. Todo lo que se salga de ahí será tratado de fagocitar por el entorno político, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener unas relaciones con Estados Unidos mejores de lo que podíamos prever, estoy casi seguro de lo que podemos pensar ahora mismo, pero sobre todo lo que espero de León XIV es que sea fiel al magisterio, a la tradición y al evangelio e independiente de cualquier querencia política o de influencia ideológica. Os voy a hacer una última pregunta antes del titular con el que acabamos siempre. ¿Vamos a ver a León XIV en España? ¿Puede ser Canarias, igual que podía ser para Francisco, un destino podría óptimo? Podría ser. También está ahí el tema de que una visita del Papa Francisco a Santiago de Compostela se hablaba mucho, aquello que dijo, pero voy a Santiago, no a España, ¿no? Pues bueno, Canarias, Santiago, ¿por qué no? Yo creo que lo vamos a ver seguro. No sé si en Canarias, a lo mejor viene, hace una visita apostólica, que sería un hábito que tal vez sea bueno recuperar, hacer visitas apostólicas a países y dentro de su viaje o de su periplo por España, pues visitar Canarias u otros sitios, ¿no? La orden salesiana agustina está muy asentada en nuestro país y bueno, yo creo que es muy fácil, ha demostrado ya su predisposición a hablar en español y tal. Yo creo que él ya ha visitado España siendo prior de los agustinos, estuvo en Valladolid, visitó un colegio. Yo creo que sí, espero que sí. Lo veamos. Desde aquí le invitamos. Vamos a terminar, como acostumbramos, con ese titular sobre el nuevo pontífice, León XIV. ¿Quién quiere empezar? Pues yo creo que el titular sería «El mundo tiene un nuevo papa», porque no es única y exclusivamente un papa para la Iglesia, sino que es un papa para el mundo. Pues mira, yo por esa línea, yo había pensado, el inesperado Papa León XIV asombra al mundo y a la Iglesia. Pues muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, José Antonio, y muchísimas gracias, como no, a ustedes por estar otro día más conectados aquí al debate, que ya les echaba de menos. Muchas gracias.